Dios les bendiga a todos, amados hermanos, de una manera grande. Estamos acá dándoles saludos a todos y esperando que tengan un día bendecido hasta este momento y que Dios continúe moviéndose y manifestándose en su vida de gran manera. Oremos así mismo para darle lectura a nuestra lección para el día de hoy, nuestra historia titulada Una familia dividida en Números, capítulo 11, versículo 2, hasta el capítulo 12, versículo 10. Oremos. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad. Señor, por la cual nos demuestras tu misericordia, nos demuestras, Señor, tu bondad. Gracias por enviar a tu Hijo, Señor, a morir en la cruz, tomando nuestro lugar en la cruz, aunque no lo merecemos. Ayúdanos, Padre, a poder aprender de tu palabra y aplicarla en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, seguimos leyendo entonces acá y nos habíamos quedado hablando de lo que eran las quejas del pueblo de Dios. Los israelitas se quejaron y luego se quejó Moisés también. Pero Dios respondió positivamente a Moisés y negativamente lo que fue al pueblo. ¿Y por qué por qué fue que pasó eso? Pues el pueblo se quejó entre sí y no se logró nada. Moisés cogió su queja y la llevó directamente delante de Dios. Y cuando Moisés se queja delante de Dios, pues Dios puede resolver entonces cualquier problema que le traemos a él. Y muchos de nosotros, hermanos, a veces hacemos eso. Nos quejamos entre nosotros mismos y no vamos delante de Dios para presentarle el problema de la situación. Así que aprendemos de esa historia, vamos delante de Dios, vamos a dar nuestras quejas delante de Dios y vamos a buscar a sí mismo que Dios obre de una manera grande cuando le presentamos lo que necesitamos a Él, no solamente quejándonos, amén, sino dándole una oportunidad para que su nombre sea glorificado. También luego se habla, cuando se menciona en el versículo 4 del libro Números, en capítulo 11:4, cuando se menciona a la gente extranjera, se refiere a un grupo mixto de egipcios y otros que había seguido a Israel al salir de Egipto. Eso se puede ver en Éxodo capítulo 12:38. Si quieres repasarlo, puedes buscar allá. Y vemos entonces que hay una insatisfacción y esta viene cuando muchas veces nosotros no tenemos lo que deseamos, como podemos ver que pasa no solamente en el día de hoy, sino pasó también en aquellos tiempos, ¿verdad? Y el pueblo de Israel no parecía darse cuenta de lo que Dios estaba haciendo por ellos. Los había librado, haciendo de ellos una nación, les dio una nueva tierra. Estaban demasiados absortos en lo que Dios no estaba haciendo por ellos y se olvidaron de lo que Dios sí estaba haciendo por ellos. No podían pensar en otra cosa que no fuera las deliciosas comidas egipcias que habían dejado atrás. Miren, hermanos, meditando en la comida que tenían anteriormente y olvidándose en un principio muy importante. Ellos estaban viviendo en ese momento en un proceso. Usted y yo estamos viviendo en un proceso. Dios quizás en ese momento no nos tiene en el lugar donde vamos a estar, ¿verdad? Al lugar hasta donde Él quiere que lleguemos. En ese proceso tenemos que serle fiel a Dios y permitir que Dios obre y se manifieste en ese momento. Entendiendo, hermano, que no hemos llegado, estamos en el medio de la carrera todavía, ¿verdad? Entonces, de alguna manera ellos olvidaron que el látigo brutal de la esclavitud, el precio que pagaron por comer esa comida también. Y antes de juzgar a los israelitas con demasiada crueldad, tenemos también que recordar, hermanos, que muchos de ellos habían hasta muerto por el tipo de tratamiento que le habían dado en ese lugar. Así que nos olvidamos a veces de las dificultades que tuvimos cuando vienen momentos difíciles en el presente. Pero Dios estaba con nosotros en aquel momento y está con nosotros ahora. Así que no nos demos por vencidos. Vamos a darle la oportunidad a Dios para que Dios sobre y se meta en medio de la situación. Cada mañana los israelitas retiraban las puertas de sus tiendas y presenciaban un milagro. Había maná blanco y esponjoso, hermano, cubriendo la tierra, alimento del cielo. Pero muy pronto para ellos eso no fue suficiente. Se olvidaron del cuidado de Dios. Ellos querían comer carne. No querían solamente comer lo que era el maná. Se quejaron a Moisés, les recuerda la comida que tuvieron en Egipto y van para que él le pida algo a Dios, para que Dios le conceda esa petición. Pero si se acerca a él con una actitud pecaminosa, hermanos, quizás obtener lo que se desee, quizás puede tener un gran costo, ¿verdad? Porque a veces pensamos con nuestros deseos y no pensamos con el espíritu. Moisés había presenciado el poder de Dios en milagros espectaculares y a pesar de eso en ese momento cuestionaba su capacidad para alimentar a los israelitas.
Y podemos ver, hermanos, que cuando comenzamos nosotros mismos a depender en nuestro propio razonamiento, nuestro propio intelecto, nuestra propia persona, y nos olvidamos de que Dios es el que tiene la habilidad de hacer lo imposible posible y de proveer en medio de las situaciones, puede ser algo bastante preocupante, ya que puede causar problemas, ¿verdad? Porque tratamos de hacer las cosas de nuestra manera y cuando no funcionan, hay personas que tienen hasta la cara, por decir, de ir delante de Dios y cuestionar a Dios. ¿Lo ha hecho usted? ¿Lo he hecho yo? Es posible. Podemos ver acá también entonces, hermano, que ¿cuán fuerte es Dios? Podemos preguntar. Muchas veces es fácil confiar en Dios cuando vemos sus actos poderosos, ¿verdad? Como los israelitas vieron mucho de esto. Pero a veces una cosa que sucede es que la monotonía diaria a veces nos puede llevar a un tipo de cansancio, de desgaste físico, de desgaste mental. A mí nos olvidamos de las maravillas, de las cosas positivas. Así que tengamos cuidado, hermano, que la monotonía no nos aleje de Dios. Tenemos que mantener esa relación como ese nuevo amor, ¿verdad? Siempre emocionante y con valor diariamente en nuestras vidas. Este incidente era muy similar a uno que se relata en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 38 al 41. Anote por ahí y luego lo puede leer. Cuando los discípulos querían que Jesús prohibiera a otros echar fuera demonios porque no era parte del grupo de discípulos. Pero esta clase de actitud intolerante fue condenada tanto por Moisés y también como por Jesús. Tenemos que tener cuidado, hermano, de ponerle límites a Dios. Dios es Dios y como tal, Él obra de la manera que Él desea obrar. También la lascivia, hermanos, es más que un deseo sexual inadecuado. Una cosa que a veces no pensamos de la lascivia es que la lascivia puede ser un deseo no natural o voraz por cualquier cosa. Puede incluir, hermano, no solamente el aspecto sexual, sino también el aspecto, vamos a decir cosas como deportes, conocimiento, posesiones, influencia sobre los demás. Y en esta circunstancia, Dios castigó a los israelitas por codiciar la buena comida. La codicia no fue su deseo de buenas cosas, sino que estuvo mal. Lo que estuvo mal fue permitir que ese deseo se volviera en codicia. Sintieron que era derecho tener comida fina y ya no pudieron pensar en otra cosa. Cuando esté usted preocupado por algo, hermano, no permita que ese algo, que esa situación vamos a decir, se lo coma vivo, como decimos esa frase en español, ¿verdad? Que se convierta en su total enfoque. Moisés no tenía esposa judía porque vivió con los egipcios durante los primeros 40 años de su vida y estuvo en el desierto. Y durante los 40 años siguientes, la mujer probablemente, no sea fuera su primera esposa, que era Madianita, como dice Éxodo 2:21. Una cusita era etíope. No se da la explicación de por qué María objetaba a esta mujer, no sabemos. Pero sí sabemos que las personas a menudo discuten sobre estas referencias, sobre estas diferencias menores y se olvidan de tocar el asunto más importante de esta situación. Y esto es lo mismo que sucedió cuando María y Aarón se acercaron a Moisés para presentar una queja. Ellos representaban a los sacerdotes y los profetas, los dos grupos más poderosos después de Moisés. Pero el verdadero asunto de la cuestión, hermano, era sus crecientes celos de la posición influencia de Moisés. Y al no poder encontrar falta en la manera en que Moisés conducía al pueblo, decidieron criticar a su esposa. Y en lugar de encarar el problema de frente, tratando directamente con su envidia y su orgullo, escogieron crear una situación que les distrajese del verdadero asunto en cuestión. Y cuando están en desacuerdo, hermanos, es importante que hagamos una pregunta para verdaderamente reflexionar y entender de dónde sale esta preocupación. ¿Cuál es la razón y el motivo de esta conversación? ¿Esto es para edificación o para destrucción? ¿Estamos ayudando o estamos haciendo daño? ¿Verdad? Y así tenemos que mirar y pedirle a Dios que nos ayude a identificar cuál sea verdadero, el problema verdadero, hermanos, y que no permitamos que los problemas en nuestra vida nos consuman y nos alejen de Dios en vez de acercarnos hacia Él. O que nosotros estemos alejando a otras personas de nosotros en vez de ayudarles a ellos a estar conectadas con Dios. Amén.
Bueno, hermanos, vamos a seguir orar y terminamos con esta lección por este día. Amado Dios, gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad de continuar estudiando tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a entender y aplicar estos principios que hemos discutido, Señor, entendiendo que debemos de buscar refugio en ti y arraigarnos en ti, Señor, y no, Padre, en nuestras quejas. Ayúdanos y danos sabiduría. Espíritu Santo, guía nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestra vida para que podamos así mismo honrarte con ella. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Así que, bueno, Dios le bendiga grandemente y no se olvide, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.